Buenas noches, esto es Triálogos. Es un gusto estar con ustedes, amigos. Vamos a hablar el día de hoy del tema de inteligencia artificial. Estamos al borde de un apocalipsis. Hay un evento que se presentó hace un año y medio con un robot que a la hora de que le preguntaron qué es lo que haría para salvar a la Tierra, y propuso una respuesta en la cual dice o plantea que debería acabarse con los seres humanos. Hay dos robots que hace 6 meses empezaron a intercambiar comunicación entre ellos, y establecieron un idioma nuevo que no es entendible por los seres humanos y que al final ese dialecto solamente era entendido por ellos y tuvieron que ser desconectados. Estamos ante un escenario que al final termina dando unas visiones apocalípticas, pero también es un avance hacia donde tenemos que ir. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar acerca de inteligencia artificial y pues son bienvenidos a Triálogos, la sana costumbre semanal. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca de este grandioso tema, y para poder platicar acerca de este tema le doy la bienvenida a nuestros colegas, amigos, compañeros y casi hermanos, el gran David Vázquez Lin, al cual le doy la gran bienvenida. Él es un químico que sinceramente me sorprende cotidianamente cuando platico con él. También tiene estudios de filosofía, de pedagogía y una gran experiencia. Bienvenido, David, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presentación, Héctor. Muchas gracias por invitarme. Aquí vamos a ver qué Gracias. podemos decir. No, no, por favor, tienes mucho que decir. Si realmente varias veces hemos platicado de temas relacionados, y la sorpresa cotidiana me la llevo al platicar contigo. También tenemos con nosotros a nuestro gran filósofo contemporáneo, al gran Héctor de la Torre. ¿Qué tal, Héctor? Buenas noches, bienvenido, muchas gracias por estar con Triálogos. Y bueno, pues antes que nada, también desearles a todo mundo feliz año. Es nuestro primer programa del año 2024 y mandarles un abrazo, decirles que es para mí siempre un gusto. Me atropella de repente las ganas de platicar de los temas, pero antes que nada creo que vale la pena mandarles mis mejores deseos. Héctor de la Torre. Hombre, tocayo, un abrazo, los mejores deseos. También, pues, darle la bienvenida a David, mejor conocido como el Vato, ¿sí? Es quizá más fácil ubicarlo así. Y al queridísimo Armando, pues, desearles lo mejor y con muchas ganas de platicar de este tema que en los últimos tiempos se ha vuelto, yo diría, morboso. Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, pues no sin un orden específico, dar la bienvenida a nuestro gran compañero, nuestro gran politólogo y nuestro gran pensador Armando Cuellar, al cual le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Feliz año, Armando. Es un gusto saludarte. Feliz año a todos ustedes, un gusto conocer a David, ¿no? Esperemos Hola, hacer Armando. química de aquí en adelante, ¿verdad? Y pues pues muchas gracias por invitarme nuevamente, queridos parroquianos, ahora teniendo ahí en la mira a Simov para ver qué tanto es Exacto. ficción y qué tanto es realidad todo esto. Exacto, exactamente. Creo que nombraste uno de los personajes que son referencia obligatoria en este tipo de temas. El tema da para mucho. Yo no creo que el programa nos dé para hablar de todo, pero sí quiero plantear pues que al final del programa nos vamos a llevar una serie de ideas clave. Nos vamos a llevar, yo creo que es un razonamiento muy interesante que hablamos acerca de la ética, que esto termina implicando ética en muchísimos niveles. Eh, Hace unos días hubo una demanda que se puso por parte de un periódico hacia Microsoft, precisamente por haber incorporado su inteligencia artificial para la redacción de artículos. Se hacen revisiones acerca de plagio desde la misma plataforma, y el plagio en experimentos demuestra que es inexistente. No hay plagio, hay una creación absoluta por parte de la aplicación de inteligencia artificial del chat GPT que hace Microsoft. Es sorprendente.
te puede hablar acerca de diferentes temas. Yo ya he hecho algunos ejercicios acerca de diferentes sistemas de historia y he hecho además el análisis del plagio nuevamente en otras plataformas y me arroja un plagio de menos del 1%. Entonces me llama mucho la atención y sin embargo hubo una demanda hacia Microsoft por parte de un periódico en Estados Unidos que acusó de que está utilizando información de sus investigaciones, de sus trabajos y que después son utilizados en la producción de sus artículos. Entonces, al final me llama mucho la atención que ese fenómeno haya pasado. Otro fenómeno que quiero comentarles, hay un concierto que está de repente mostrado la semana pasada. Lo mostraron. El concierto fue hecho por un director de orquesta que era robot. Está publicado el 28 de diciembre. No es una noticia del Día de los Inocentes, pero sí es el debut de un robot como director de orquesta que se presentó en Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quiero platicar con ustedes acerca de este tema. Betty Gutiérrez nos manda saludos, muchísimas gracias, Betty, ha sido participante en este programa. Y bueno, pues yo empezaría contigo, David. Fíjate que, a ver, antes de darte la palabra, David, rápidamente yo quisiera decirte que encontré una definición. Dice que la inteligencia artificial es una disciplina. ¿Es una qué? Capacidades, una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales por parte de sistemas informáticos que combina algoritmos y el propósito es la creación de máquinas que emiten inteligencia humana o que imiten a la inteligencia humana, que imiten a la inteligencia humana. Y bueno, pues ese es un tema que me llama mucho la atención. ¿Tú por dónde crees que deberíamos empezar a abordar este tema? Pues yo creo que sí tendría que ser por tratar de acotar lo que entendemos por inteligencia artificial, que honestamente yo empezaría por cambiarle el nombre, ¿no? O sea, no podemos hablar de inteligencia, tendríamos que en la emulación del pensamiento humano, emulación de la inteligencia tal vez, pero ponerle definitivamente el adjetivo de que lo único que está haciendo es tratar de copiar el pensamiento humano. Porque al final de cuentas, en realidad, la máquina o las máquinas que tratan de resolver un problema que les planteemos, no están pensando, están siguiendo un algoritmo o una serie de algoritmos, tal vez interconectan muchas máquinas para tener un algoritmo más robusto que le permita, primero que nada, buscar un montón de información en diferentes sitios, analizar estilos de escritura y generar una respuesta a un problema haciendo una especie de resumen, diría yo, de la información que dispone con respecto a las características propias del problema que le has presentado, ¿no? Entonces, en ese sentido no está pensando, ¿no? Es decir, no denota inteligencia, lo único denota es elección, capacidad de elección de segmentos de información y armarlos de una manera más o menos adecuada, con cierta coherencia, siguiendo unas normas gramaticales, una serie de principios que debe tener el algoritmo planteado, y con eso genera un texto, ¿no? O una imagen, porque ya también hemos visto que hay inteligencia artificial connato de inteligencia artificial que hace imágenes, ¿no? También sabemos que te puede dar un diagnóstico médico, pero la realidad lo que está haciendo es seguramente tomar muchos diagnósticos de muchas veces que se han escrito cosas parecidas a lo que dice el paciente y generar, valga la expresión, lo más cercano a lo que podría decir una persona, que evidentemente un médico también lo que haría sería, con base en su experiencia, buscar la mejor solución, ¿no? La diferencia es que las máquinas tienen muchísima más información disponible que la cabeza de un solo médico, ¿no?
Yo por eso empezaría por cambiarle el nombre o por adecuar el nombre, ¿no? Que no sea inteligencia, porque eso nos daría la posibilidad de pensar. Bueno, más bien que tiene la capacidad de pensar. Y el pensamiento como tal me parece que no lo ha alcanzado y no sé si lo vaya a alcanzar, honestamente. Eh, Al final de cuentas, concuerdo con esa nota que dijiste de que acusaron de plagio a Microsoft, porque al final de cuentas es lo que hace. Toma fragmentos de información de 1000 sitios y genera un resumen, ¿no? Sin dar el consabido nota y el crédito al autor original, ¿no? Y me parece que en el fondo eso es lo que es un plagio, ¿no? No sé, esa es mi primera idea. Claro, pero el plagio termina siendo un tema que no es identificado ni siquiera por los mismos rastreadores de plagio, ¿eh? Es un tema bien interesante y bien complejo. Pues eso no le quita lo plagio. O sea, el hecho de que no puedas identificar al criminal no significa que no se haya cometido un crimen, ¿no? O sea, si a alguien lo encuentras en la calle con 7 balazos entre pecho y espalda, no puedes decir que se suicidó, ¿no? O sea, es evidente que hubo un Hay crimen. casos, Con Polo Uscanga en el tema de rutas. Sí, yo lo sé, pero pues bueno. hay casos, hay Sí. casos. Pero Pero no, estás de no, acuerdo que el por hecho de que supuesto no hay hayas identificado al criminal no implica que no haya habido un crimen. sí, no, no, y la verdad sí te deja reflexionando. Bueno, pues vamos a ver qué opinión tiene aquí Héctor de la Torre y Armando. Héctor de la Torre, a ver, ¿tú qué comentas sobre este tema? ¿Cómo empezaríamos a acotar el tema de la inteligencia artificial? Ya David dijo, el término es adecuado porque la inteligencia es humana. Creo que al final también eso es una discusión un tanto bizantina, decir que es inteligencia y si las computadoras pueden tener inteligencia o es un tema solamente del ser humano, es como la felicidad. Creo que al final termina siendo un término tan etéreo que creo que nuestro lenguaje se queda corto frente a lo que verdaderamente que estamos discutiendo. Pero bueno, pues quiero escuchar tus comentarios, ¿no? Tú Bueno, al final liberal. yo partiría del mismo punto que parte David. Evidentemente no es inteligencia, sí es artificial, muy artificial. Y yo no diría que es un término ambiguo la inteligencia, ni que la felicidad es un término ambiguo, y que sí son muy humanas. Y el problema es que quizá nos acostumbramos a nombrarle y luego nos da miedo nombrarlo. El término lo puso un señor en concreto, en una fecha en concreta, en un congreso en concreto, y se le ocurrió y todo el mundo le aplaudió y ya quedó así. Son esas palabras como bullying y como otras tantas que hay por ahí, gamificación o por ahí, que se acumulan en un sector y que la masa en general la acepta. Pero si fuéramos muy estrictos, eso no es inteligencia, es perfectamente un pepenador, que la diferencia es la velocidad, es un pepenador de datos que la diferencia es que lo hace más rápido. Y respecto al plagio que se mencionaba, es que si le encargas un libro, por ejemplo, no sé, al chat GPT, y te hace un libro y no pone referencias, pues es que de todas las referencias que buscó, quizá el libro es más grande de referencias que el libro. Y a fin de cuentas, pues es lo que hay creado por el hombre, lo que hay creado por el hombre. Entonces nos asombra la velocidad. El asombro es la velocidad, nada más. En concreto, nada más para ubicar en historia, me parece que el autor es John McCarthy, en la conferencia de Dortmund, donde se presentaron varios programas. Él empezó a llamar inteligencia artificial, le gustó a la comunidad que estaba ahí de científicos o técnicos y empezaron a usarlo. Sin embargo, creo que en los últimos, no sé, quizá este año en concreto, por varios acontecimientos, el robot o la robot, ya no sé si es la robot o el robot que dijo que había que eliminar a la humanidad para salvar al planeta, bueno, a fin de cuentas está programada, porque lo dijo en palabras que los hombres usamos. Y aunque tú dices que bueno, lo dice las noticias, que 2 robots inventaron su propio lenguaje, habría
que ver si es lenguaje. ¿Cómo sabemos si es lenguaje si no lo entendemos? ¿Sí? Habría que ver, capaz que se espantaron y también la noticia. Yo creo que hay mucho morbo, hay mucho morbo. Entonces, bueno, en los últimos tiempos ese morbo que se ha acelerado por imágenes creadas, por artículos creados, por cosas que quizá un humano se tardaría en hacer, pero haría lo mismo. La cuestión es esa velocidad con la que estos, porque también hay distintos tipos de inteligencia artificial, ¿sí? Estos, vamos a decirlo, mecanismos, son máquinas, ¿sí? Es la pepenan la información que está en Internet. ¿Sí? Por eso hay que distinguir la inteligencia artificial en Internet, que es un buscador rapidísimo que saca todos los datos de lo que le pedimos. Dame todo lo que tenga que ver con, no sé, ajedrez. ¡Bum! Sale todo en una velocidad que nos rebasa. Eso es verdad. Esa es la máquina. La máquina siempre es más rápida, si no, ¿para qué quiero la máquina? ¿Para qué quiero una máquina más lenta que yo? Y la otra es la robótica, el ámbito de la robótica, donde pues esto que tú mencionas, que algunos robots parece que están en contra de la humanidad, pero a fin de cuentas fueron construidos. La apretada de la tuerca fue por un hombre, ¿sí? Fue creado a fin de cuentas. Entonces, yo creo que hay mucho morbo. Es verdad que tiene que haber una legislación, es verdad que tiene que haber una ética, pero es lo mismo, y quiero ahí detenerme y explicarlo brevemente, como el mito de Prometeo. Ustedes recordarán en la mitología griega, ¿sí? El fuego era exclusivo de los dioses y no se le permitía a los humanos tener fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es un arma de dos filos. El fuego te puede hacer mucho daño, te puede incendiar, te puede hacer una guerra, te puedes hacer armas, puedes atacar con el fuego. Y entonces le tenían prohibido los dioses a los hombres tener fuego. Sin embargo, Prometeo, que era Dios, no podía morir, era un Dios, él está convencido que a los hombres les hace falta el fuego para que no sean unos salvajes, para que no estén en la mera naturaleza. Y entonces roba el fuego y se los da a los hombres. ¿Qué pasa con el fuego? Pues lo bueno y lo malo. Yo creo que es igual con la inteligencia artificial. Bien usada es una maravilla, mal usada es un peligro y por eso hay que legislar. No hay que prohibir. Yo creo que es muy diferente legislar a prohibir. Hay que acotar, hay que poner límites de uso. ¿Sí? Y si dices, bueno, es que no se identificó el plagio o vamos a decirlo así, las herramientas para identificar plagio como Turnitin no lo identifican. Bueno, pues generalmente los ladrones siempre van un paso adelante y las legislaciones siempre van un paso atrás. Hay que esperarnos, ya habrá una máquina que identifique. Quizá después haya que acelerar. Bueno, pues es parte de... lo mismo que el fuego, o sea, con el fuego hemos hecho civilizaciones, pero también hemos hecho cosas terribles. Entonces, es más la cuestión en la ética de cómo usarlo a yo no me espanto, yo creo que es una herramienta y que hay que usarla y sí, simplemente como todo, como un buen vino puede ser bien usado en una cena de Año Nuevo o te puedes poner una borracherota si te tomas 20 botellas. El hombre siempre ha estado cerca de la tecnología y es el avance. Lo que pasa es que ahora se ha acelerado, es verdad que se ha acelerado. Y ya nada más para terminar mi primera intervención, hubo mucho escándalo con el arte, ¿no? Por unas fotografías. Una en la que ponían al Papa Francisco besando y con un traje súper elegante, que pues no es verdad, es falso, simplemente hay que rastrear eso. Y la otra, una fotografía que decían, ya, se puede hacer arte solo. No es verdad, eso fue programado, alguien eligió que fuera una mujer, porque además la foto que se me hace bellísima, a mí me encantó, no sé si la recuerdan, es una mujer joven, pero esa misma mujer vieja, además de que se me hace muy profunda y muy humana, no es que lo haya hecho la máquina, está programada por un ser humano. Y una frase que decía David, que decía, más bien elige, yo creo que más bien elimina. La inteligencia artificial revisa todos los datos y dice este no, este no, este no, este no, y con eso se queda. No es inteligencia. Eso yo creo que es el punto en el que yo me detendría y coincido perfectamente.
Es pésimamente usado el término, porque además hay muchos tipos de inteligencia. La psicología ha demostrado inteligencias múltiples, inteligencias musicales, matemáticas, lógicas, financieras, sentimentales, y no es verdad que cubra eso. Entonces, bueno, es una herramienta o son varios tipos de herramienta, y yo diría en esa primera intervención eso, estoy de acuerdo, no hay que llamarle inteligencia. Yo sé que nos abruma y todo el mundo le llamamos inteligencia, pero no es inteligencia. De acuerdo. Ahí toca yo rescataría varias cosas. Vamos, no rescataría, quiero resaltar algunos temas que tú comentaste. Me parecen muy interesantes. El tema de John McCarthy. Haces una referencia que yo quisiera robustecer. Efectivamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, viene una serie de competencias tecnológicas. Ha ido incrementándose la capacidad computacional y yo creo que sí estamos hablando de una capacidad computacional muy desarrollada al grado de que también uno de los temas éticos es que puede sustituir producción humana en ciertos temas, en muchos temas. Factorías, evidentemente, pero producción de artículos, colaboración, al final termina siendo un instrumento pues que produce cosas que sustituye trabajo humano y eso entra en el dilema de que ahora qué va a hacer esa gente que es desplazada por máquinas. Hay un estudio que hizo Andrés Oppenheimer en donde viaja él a Japón y en el hotel donde se hospeda no existe un solo ser humano, todo es a partir de máquinas. La misma recepción del hotel le pide su tarjeta de crédito, es más, lo hacen hasta chistoso, son unos dinosaurios los que te atienden en la recepción, son mecánicos, y al final ya tiene los datos de su tarjeta, ya tiene una serie de condiciones, y él llega a su habitación y solamente trabaja una persona en ese hotel, en Japón, en Tokio. El que Y bueno, arregla los dinosaurios, ¿no? yo me imagino que alguna intervención tiene, pero la verdad es que es algo El que sorprendente. prende la luz, El que limpia el cuarto, el El que sube el que switch. el que hace sube el comida, switch. todo es artificial. Entonces, no quiero abundar mucho en el tema. Te voy a decir otra cosa que me hace un poco de ruido, tocayo. Ahí, corrígeme, nada más te quiero decir con mucha sinceridad, siento algunos términos un tanto peyorativos. Llamar que alguien puso tuerca, pues no es una tuerca. Llamar que es morbo, llamar pepenar, creo que también le estamos dando un sesgo negativo o un sesgo peyorativo cuando el tema es verdaderamente sorprendente, ¿eh? Es verdaderamente abrumador y termina de repente llegando a Bueno, unos el niveles morbo es asombro. sorprendentes, así, abrumadoras de escalofrío. Y entonces, pues la verdad es que de repente te quedas con muchas sorpresas a nivel aportación de conocimiento, aportación de información, aportación de ideas. Hay inteligencia artificial que crea poesía y entonces de repente te quedas sorprendido, ah, caray, esto llega a niveles verdaderamente sorprendentes, ¿eh? No quiero contradecir lo que dices, quiero darle una connotación que también ponga en cuestionamiento los términos con los cuales Sí, lo platicamos, ¿no? nada más, o sea, si yo me encuentro un poema supuestamente hecho por una máquina y el poema es bello, da igual, qué bueno, celebrémoslo, que no nos espante, o sea, qué bueno. Te repito, nada más para no robarle tiempo a Armando, cuando yo vi la foto, supuestamente el cuadro, no sé cómo llamarle, de que se anunció como ya el arte está superado por la inteligencia artificial, pues se me hizo bellísimo. Dije, qué bueno. Eso yo lo pondría de póster bueno, en mi cuarto no sé, porque tendría que preguntarle a mi esposa, pero quizá Muy en mi importante. oficina se me hizo muy bello. Oye, lo hizo una máquina, pues da igual. Qué bueno, salió bien, está bien hecho. ¿Cuál es el problema? Es más, prefiero eso que payasadas de algunos artistas. Correcto. Ahora, lo que decías tú de la música, según tengo entendido, si no estoy equivocado, corrígeme, era para celebrar un aniversario de Bach. ¡Qué maravilla! Que lo haga una máquina, está bien.
No lo sé. ¡Qué No lo maravilla! sé si era para vaquera. Vamos, me sorprendió que ya una máquina dirigía Sí, porque un es concierto. mecánico también. La dirección de una orquesta es mecánica, ¿sí? Pero bueno, No, de acuerdo, de acuerdo. Perdóname aquí, quería leer unos mensajes rápidamente. Betty Gutiérrez nos escribe la plataforma, me imagino que alguna de las plataformas, algunos de las redes sociales, a cada rato propone ventas que piden invertir en Pemex. La verdad es que eso sí lo he visto muy seguido y sucede que llama la atención que hay grabaciones de Carlos Slim y de el presidente y de personas que salen en noticieros, Denise Merker, hablando y sucede que es falso, todo eso no es cierto, están repitiendo su voz y sucede que ellos nunca dijeron eso. Entonces, ahí es donde sí tiene que entrar la ética. y leyes que regulen este ¿Sí? tema. Bueno, fue un fraude denunciado con inteligencia artificial sin sanción ni control alguno. Gracias, Betty, por el comentario. Armando, ya te dejamos mucho tiempo sin comentar. Adelante, por favor. Gracias. No, escucho muy atentamente la participación de David, de la tuya, Héctor Hudson, y la tuya, desde luego, siempre de Héctor de la Torre. Y pues no puedo más que coincidir en este caso con todos en el sentido de que quizás sí exista un uso inapropiado del término inteligencia como tal. Me parece que esto lo han, incluso los mismos encargados de la tecnología, se los han cuestionado y y como que ellos no se han metido tanto en esta parte de poder etiquetar de cómo se debería llamar el desarrollo que ellos están haciendo en cuanto a lo que ha alcanzado hasta ahora. Porque efectivamente lo que tenemos hasta ahora no es una inteligencia, al menos a lo que se le parezca o que entendemos todos que debe ser una inteligencia parecida a la humana. Pero a eso aspira a ser, no lo perdamos de vista, ¿no? Es decir, ahorita en este momento no encuentra ese desarrollo, pero aspira a hacer eso. Hoy en día los desarrolladores le llaman más bien deep learning, que es aprendizaje profundo. Es decir, son máquinas encargadas de hacer o realizar aprendizaje profundo en términos tecnológicos. Ay. Eso, la inteligencia. ¿Qué? Es que la inteligencia artificial lo está bloqueando. Sí. Yo creo que hay un robot inteligente artificialmente que está boicoteando. Eso se supone que solamente lo hacíamos nosotros. Aprender de los datos. Identificar patrones y tomar decisiones en base a esos patrones. ¿Sí me escuchan? Se cortó un poco. Perdón, creo que ya me perdí. Se cortó un poco, pero sí. Uy, ya se cayó. Qué lástima, Armando nos estaba comentando. Ahorita le damos la palabra de nuevo. Sí, porque lo que alcancé a oír yo era bastante interesante, ¿eh? Hubo un momento en que yo perdí su voz por lo menos 10 segundos, tal vez un poquito más, y cuando regresó la voz, ya el tema ya iba adelantado en su argumentación. Ahí, David, mira, yo creo que superemos el tema del término y al final, estamos hablando de un concepto conocido, la inteligencia artificial. Te voy a decir otra cosa que me gustaría aportar. Aquí ya estos desarrollos tecnológicos ayudan a un proceso de aprendizaje, de percepción, de explotación de datos. También hacen reconocimiento de voz. Y, por ejemplo, ya desde hace varios años, seguramente unos 30 años por lo menos, se estaba manejando el tema de redes neuronales. Las redes neuronales ayudaban a lo que sería a los desarrollos que ellas hicieron para jugar ajedrez y también en lo que sería la parte de demostración de teoremas matemáticos y la detección de fraudes. Eso también fue uno de los temas que salieron. Ya regresó Armando, mejor le damos la palabra a Armando y si quieres ahorita retomamos algunas de esas ideas como para superar el término inteligencia, no discutir tanto por el concepto, pero sí decir, oye, el desarrollo tecnológico del cual estamos hablando llega a sorpresas increíbles el día de hoy. Evidentemente ya incorporamos la idea de la ética
Y bueno, pues adelante, Armando, por favor. Sí, bueno, no sé si me alcancé a escuchar el primer argumento que era como tal, la inteligencia artificial en sí, decía, es una tecnología que le está permitiendo a las máquinas hacer algo que anteriormente los humanos no concebían que pudiera hacer una máquina, que era aprender de los datos que las mismas bases o que las mismas máquinas albergaban y recopilaban. Identifican patrones de manera muy rápida y toman decisiones con base en esos patrones. De hecho, por estas tres cosas es que se empezó a utilizar como este término de inteligencia artificial, pensando sobre todo en que eran máquinas capaces de hacer de manera muy ágil estos procesos que de manera racional solo podemos hacer nosotros. Sin embargo, como bien señalan ustedes, existen otro tipo de inteligencias, y ahí me vinculo un poco con el otro adjetivo con el que se señala la inteligencia, que es artificial, ¿no? Es decir, lo artificial como opuesto a lo auténtico. Y quiero llevarlo a esto porque la autenticidad en sí misma pudiera pensarse que solo debería venir o debería provenir de la humanidad. Pero entonces, en ese sentido, ahí tendríamos que discutir otro término, ¿no? Además de lo inteligente, que es lo humano, ¿no? Es decir, si lo que estamos haciendo es polemizar acerca de lo que la inteligencia artificial produce o lo que la máquina produce, es o no humano o es duramente o esencialmente humano, tendríamos que pensar eso, ¿qué es exactamente eso que llamamos humano? ¿No? Entonces, lo humano en sí mismo, o lo que caracterizó a la especie como tal, sin meter a un plano plenamente filosófico, era justamente esa capacidad de raciocinio. Es decir, evolutivamente caminar hacia un deseo en ese entonces, a nuestros ancestros, pues crear herramientas, ¿no? Tener la habilidad de hacer utensilios para poder sobrevivir a su propio entorno, ¿no? Desarrollar lenguaje, tanto escrito como oral. Y esa producción y ese desarrollo del lenguaje nos permitió, lo que llaman algunos, nos permitió evolucionar, para mal o para bien, ¿no? En el punto en el que estemos. Pero al final estamos frente a una situación en donde la parte racional nos ayudó bastante para poder estar en el punto en el que estamos. Y la otra parte, digamos que no es racional, sino la parte, vamos a decir, emocional, ¿no? La parte afectiva, la parte volitiva. Es decir, todo eso que a veces de manera por sentido común llamamos humano, es decir, como sinónimo de bondadoso, de generoso, ¿no? De comprensivo. Y eso, evidentemente, pareciera ser que eso no está ahorita pensado para una máquina, para el concepto de lo que se quiere desarrollar. Entonces, lo humano, pasado así como por sentido común a lo sinónimo de bondadoso, de generoso, de comprensivo, se le opone lo inhumano, ¿no? Que no es lo cibernético, sino que es lo cruel, lo duro, lo maligno, ¿no? Es decir, lo desagradable. Y bueno, ambas cosas, quiero decirlo así, ambas cosas pueden ser ejecutadas por una máquina. Tanto lo humano, y ya mencionaban ustedes ejemplos muy buenos, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito educativo. Es decir, hay avances maravillosos e impresionantes, sobre todo para poder rescatar para poder ayudar a personas, para poder mejorarles la salud, para poder ayudarles a que aprendan mejor. Pero también está lo inhumano, o lo inhumano en el uso de la propia máquina. ¿Qué sería? Pues el desarrollo, por ejemplo, de un arma bélica o de un arma de destrucción masiva, como aquella película que recientemente se estrenó de Oppenheimer, ¿no? Oppenheimer, con la gran mente y visión y utilizando un principio de la física que fue de Einstein, creó en este caso la bomba atómica. Y recuerdo mucho esa escena en donde, bueno, se dice que Oppenheimer, cuando hace la primera prueba de destrucción nuclear masiva, se queda impactado y dice: soy el ángel de la muerte, ¿no? ¿Qué hice? O sea, al final viene una parte que a lo mejor sí tendríamos que llevar a la discusión en este terreno, de la parte de autoconciencia. Es decir, una parte que quizás ahorita, como desarrollo tecnológico, no ha alcanzado la IA. Pero creo que de ahí, en ese sentido, viene la principal preocupación de los que están desarrollando esta tecnología. Es decir, que la inteligencia artificial
se mejore o se automejore tan rápido y aprenda tan rápido que logre alcanzar esta autoconciencia y en su momento se dé cuenta, como ya lo ponen varios autores, filósofos, se dé cuenta de que realmente el mal para este mundo es la humanidad en sí misma, o sea, las personas que le estamos haciendo una afectación al planeta. Entonces, yo sí creo que o sea, como que pudiera estar partido esas dos situaciones. Insisto, coincido con ustedes en que evidentemente no se le puede llamar inteligencia como tal y como la entendemos hasta ahora, pero me parece que hacia allá quieren caminar, hacia allá quieren avanzar o hacer el avance para darle o poder extraer de ellos los mejores beneficios. Hablaban ustedes ya de algunos impactos que está teniendo y que son fundamentales. En el impacto económico simplemente se habla de que puede suplir al menos a la mitad de la población económicamente activa, ¿no? Simplemente con hacer, en este caso, poner a las máquinas simplemente en el tema de los ensambles, por ejemplo, las maquilas que dan muchísimo empleo. Bueno, en unos años esto podría cambiar por completo. Y antes se decía, bueno, pero es que ese es trabajo manual. El trabajo intelectual no lo hace una máquina. ¿Qué creen? El trabajo intelectual lo hace y lo hace en segundos. O sea, ya ni siquiera lo que a nosotros nos tardaba redactar un artículo, lo que nos tardaba en redactar algo que nos llevaba mucho tiempo, pues ahora la inteligencia artificial lo hace y lo hace con una calidad no tan baja como se pudiera pensar. Entonces, hay una serie de preocupaciones que despierta y que me parecen válidas, pero que desde luego tendremos que empezar a aprender, quienes estudiamos a la antigüita, saber cómo empezamos a defendernos frente a un desarrollo tecnológico que el día de mañana, y ya lo dijo Elon Musk en alguna entrevista, prepárense más bien, nos decía casi a toda la población, para ver qué es lo que van a hacer con su ociosidad. Es decir, las máquinas nos van a suplir en tantos procesos que o sea, la productividad va a ser tan alta que va a salir para hacer efectivo esto que creían muchos de la renta universal básica. Es decir, le vamos a dar a cada humano un ingreso universal básico en donde ya no va a tener que trabajar y simplemente va a pensar o va a tener que pensar en cómo poder gastarse ese recurso, ¿no? ¿Que nos lo resuelva la inteligencia artificial? ¿Qué El dificultad? pensar cómo gastar ese dinero. Sí. Es que, perdón, pero esto último que acabas de decir, bueno, hay dos cosas que me gustaría comentar al respecto de lo que comentó Armando. Estoy un poco en desacuerdo con la connotación que le diste artificial, como lo que no es auténtico. Yo creo, perdón que lo diga, yo creo que un ratón de computadora es tan auténtico como la miel de abeja, ¿no? Y sin embargo uno es artificial y el otro es natural, ¿no? Artificial tendríamos que dar la connotación más bien de algo producto del trabajo, del esfuerzo, de la inteligencia humana, del desarrollo, del análisis, ¿no? O sea, como algo que no está en la naturaleza, pero eso no significa que no sea auténtico, ¿no? Esa era mi observación, porque pues, al final de cuentas el Quijote fue auténtico, ¿no? Pues, nadie lo había escrito antes, ¿no? Y sin embargo tampoco está en la naturaleza, no salen las hojas de los árboles, ¿no? Aunque las hojas de papel salen de las hojas de los árboles, entonces es otro boleto. No, y lo segundo, lo último que dijiste, si va a llegar un momento en que no haya necesidad de chambear, valga la expresión, y que a cada ser humano se le dé una cantidad de dinero para que lo único que tenga que hacer es preocuparse por en qué lo va a gastar, ¿no sería más práctico darle lo que necesita sin necesidad de que haya un intercambio de dinero? Pregunto yo, o sea, es una pregunta al aire, ¿no? Porque, pues, ¿en qué va a gastar? ¿En comida? ¿En vestido? ¿Y en habitación? ¿Y en diversiones? Pues, en vez de darles el dinero para que lo intercambie, ofrecérselos directo. No sé, se me ocurre. No sé qué piensen ustedes al respecto.
Ah, no, yo creo que esa es una reflexión muy valiosa y muy interesante, que además nos está orillando estos avances tecnológicos. El gran problema es que eso es incompatible con que alguien concentre la riqueza, con que alguien concentre el poder, porque al final eso va a provocar la oportunidad de que haya gente que no le alcance. Como pasa hoy con el capitalismo más puro, ¿no? Gente que vive en la precariedad absoluta, que gana poquito dinero, que no alcanza ni para la subsistencia nutricional mínima, y sucede que hay gente que tiene el quinto yate, ¿no? De oro. Entonces, al final, y no estoy exagerando. Entonces, la verdad es increíble que de repente sea compatible un modelo como el que te estoy exponiendo, que pasa hoy, con un modelo con el que tú planteas, que se me hace lógico, en algún momento debería de estar garantizada la subsistencia humana sin problemas para que el hombre sea creativo, sea portador, sea comunitario, sea compartido. Y entonces al final eso lo hace creativo, lo hace incorporador de valor hacia la humanidad. Y efectivamente todo esto debe de venir compatible también con un tema ecológico. Pues todo eso yo creo que te plantea un modelo totalmente diferente a lo que tenemos hoy, y yo creo que es bueno en ese sentido que nos plantee ese problema. Pero ya aquí me enrollé un poco, quería nada más antes de darte la palabra, David, otra vez para otro tema, leer un mensaje. Mariana Hernández, que le mandamos un gran saludo aquí a Mariana, nos escribe: buenas noches, escucho la opinión de Héctor, me imagino Héctor de la Torre, sobre no darle importancia si un poema es escrito por la inteligencia artificial. Coincido en el sentido de si logra el cometido de conmover o sensibilizar como lo hace un poema, pero mi duda es, ¿a quién se lo reconocemos? ¿Quién nos inspiraría? Estaríamos anulando la autoría y la obra, y creo que el arte justo tiene la facultad de expresar lo más profundo del ser humano y convertirse en un lenguaje universal. Muchas gracias Mariana, creo que son muchas cosas. Ahí creo que Héctor quiere comentar, ¿verdad? Sí, Adelante. sí, nada más para el comentario de Mariana que amablemente nos escribe. ¿Cuántas obras sabemos que son anónimas? Y no pasa nada. O sea, el arte tiene que ser la obra la que mueva, da igual cuál sea el origen, pero era un comentario nada más, ¿no? O sea, el anonimato no hace ni mejor ni peor una obra artística, ni tecnológica. Qué Sí, claro. difícil, qué Me difícil gustaría comentar. apuntar un poco al respecto de lo que dijo Héctor con respecto al comentario de la señorita Mariana que tan amablemente nos ha puesto. Yo sí creo que en su definición más simple de arte es algo que el artista trata de producir, un sentimiento que el artista trata de producir en el observador, en el que disfruta del arte, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy válida la pregunta de Mariana, ¿no? O sea, ¿a quién le voy a atribuir ese sentimiento de alegría o de tristeza o de melancolía que me está produciendo ver o escuchar es la obra de arte en cuestión? Eh, Sin embargo, coincido con Héctor, ¿no? O sea, muchísimas cosas de las que disfrutamos actualmente, realmente no sabemos quién es el autor. Incluso es muy normal que de pronto te encuentres, perdón por la comparación, pero pues, no sé, un calendario que te dieron en la carnicería, que es la fotografía de un cuadro famoso y que no le pusieron qué cuadro es y a la gente le gusta y le parece bonito y le parece agradable y no sabe ni quién pintó el cuadro original o quién tomó la fotografía original. En fin, en ese sentido es anónima, pues. Entonces, y nos sigue produciendo un sentimiento, ¿no? Entonces, coincido con ambas, ¿no? O sea, me preocupa lo que dice Mariana, pero coincido con Héctor en que, al final de cuentas, si el objetivo del arte es producirnos una emoción y lo logra, pues cumple su función. De acuerdo, aunque no deja de hacerme mucho ruido, mucho ruido, el que siento que si aceptamos la inteligencia artificial, cosa que ya no tenemos alternativa, ya la producción artística fue desplazado el hombre.
y eso me aterra, No. Bueno, nunca estará desplazado el hombre, porque cuando tú le pides al chat GPT que te haga un poema, te va a decir un poema de qué. Ah, de flores. Ya intervino el hombre. O sea, no, nunca podrá ahorita, estar ahí. ahorita lo estamos haciendo interactivo, pero en un momento de repente produce solo los temas, como produce sola las televisiones o como produce solo los coches. Entonces, al final, si hace poemas maravillosos, superiores a cualquiera de Amado Nervo, de Rubén Darío, y de repente dice, esto parecía de Rubén Darío, y sin embargo lo creó la misma máquina, que además vino una epidemia, una pandemia del COVID-24, acabó con la humanidad, y sucede que la máquina va a seguir creando poesía, y, y esa reflexión terrible es la que me hace ruido. Pero bueno, estoy hablando de un exceso, ¿no? De un extremo, pero al final no deja de hacerme ruido. Bueno, perdónenme, yo quiero continuar con algunas ideas que tampoco quiero aquí y que nos pongamos apocalípticos. Fíjense que hay un tema aquí de inteligencia artificial en el campo de salud o asistentes virtuales, Alexa, el asistente de Google, el asistente de Siri, que cuéntame un chiste, Siri, y ya te cuenta el chiste. Ponme a los panchos, decía mi suegra, ponme a los panchos y ponía a los panchos. Entonces, al final me llama mucho la atención ese tema. Traductores automáticos son muy útiles y muy prácticos y al final, pues estamos viviendo un mundo sumamente diferente. No nos imaginábamos eso hace pocos años, poquitos años. Motores de ajedrez o creación por medio de chat GPT me llama mucho la atención. ¿Quién quiere continuar? Aquí le dimos la palabra un poco a David. No sé si tengas alguna idea adicional que comentar. Armando ha hablado poco. No sé si quieres mejor le demos un poco la palabra a Armando. Yo diría que sí. Yo nada más quisiera dos ideas rápidas y ahorita le concedemos todo a Armando. Que hay que decir que el Armando que está ahí es artificial, el otro está en otro. No está. Primero, Vamos a meternos en las palabras, a alguien le puede resultar ocioso, pero para mí no. Artificial, es que evidentemente es artificial. Artificial es hecho con las manos, arts. De hecho, de ahí viene arte, artefacto, artístico, armatoste, es lo que es. ¿Y qué se le opone a artificial? Simplemente lo natural. La humanidad, desde que es humanidad, es artificial. Es más, ¿cuándo podemos decir que somos seres humanos? Cuando hacemos artificios. Tallar una piedra, prender el fuego. El fuego no se prende, yo sé que se prende solo, pero no se controla solo o no se hace una fogata sola, la hace el hombre. Por eso yo empecé mi intervención con el mito de Prometeo. Entonces, la palabra artificial no nos debe causar ruido. La humanidad, usar una pluma Bic, que además no saben fallar, nos deberían de patrocinar. Esto es artificial y es una maravilla, es tecnología. Esto es tecnología. Entonces, siempre estamos acompañados de tecnología. Es verdad que ahora está muy acelerada, es verdad que se vienen muchos cambios, es verdad que nos puede dar miedo, creo que nos puede dar miedo, pero también habría que decir, lo mencionaban, en la medicina es impresionante las aportaciones que se han dado. En la tecnología, en la construcción, en la proyección de edificios, de nuevos planteamientos ecológicos, mucho tiene que ver la inteligencia artificial. En la arquitectura, yo la otra vez estaba viendo un programa de unos arquitectos y decían, bueno, entonces ya suple el arquitecto. No, porque a fin de cuentas, incluso hasta el color lo tiene que decidir, aunque tengas la herramienta. En fin, yo lo veo como algo bueno, sé que tiene sus partes malas. Mencionabas el ejemplo de Oppenheimer, me viene a la mente Alfredo Nobel. Alfredo Nobel inventa la dinamita y luego dice, caray, ¿qué inventé? ¿Sí? ¿Qué inventé? Entonces, es parte de la humanidad. Unas cosas innovadoras que quizá irrumpen, destruyen, pero que también tienen cosas buenas, que también tienen cosas que
que nos vamos adaptando. A fin de cuentas es eso. Yo confío más en el hombre y que el hombre siempre encontrará el camino. Y pues sí, hay injusticias y hay pobreza y hay guerra y hay muertes que nunca las voy a aplaudir, pero siempre encontramos una salida, siempre. Y la mayoría de las veces es gracias a la tecnología. Lo de la pandemia pues, fue tecnología médica, fueron vacunas, en fin. Y nada más, sí es verdad que hay que legislar, sí es verdad que hay que plantear ciertas leyes, por ejemplo, la huelga de actores de Hollywood, donde no mucha gente se malinterpretó la huelga en contra de la inteligencia artificial. No, la huelga no era en contra de la inteligencia artificial. La huelga era en contra de que usaras mi imagen, ¿sí? Con inteligencia artificial sin mi aprobación. Entonces, eso creo que es lo que hay que tener esperanzas, hombre. No hay que tener miedo. Las cosas se solucionan y sí, va a haber cosas terribles y hay quien sufre, bueno, pues sí, buscar que no se dé, está bien, pero no ponernos, como dices tú, apocalípticos, que además el apocalipsis no tiene nada que ver con eso, pero sí. El apocalipsis es un happy end, lean el apocalipsis termina en final feliz. No sé por qué también, quizá por el cine terminó el lenguaje. El término apocalíptico, pero yo diría al contrario, aprendamos a usarla, aprendamos como herramienta, como controlamos el fuego, como controlamos la agricultura, como controlamos a los animales. De alguna manera es algo que nos puede traer cosas muy buenas, que puede traer cosas muy malas, pues es que eso es lo humano, porque el término que usaba Armando es que lo inhumano, solo un humano puede hacer lo inhumano. Solo un humano puede hacer cosas inhumanas. ¿Qué es lo inhumano? Según nuestro entender, matar, robar, mentir, engañar, ¿sí? Bueno, solo lo puede hacer un humano. No, es que ahora lo puede hacer una máquina, sí, programada por un humano, con datos dados por un humano. Entonces, bueno, esa es la cuestión. Pero bueno, sí. Tenemos 5 minutos. Armando Cuellar, adelante, por favor. Sí, no, pues muy, muy interesante. Sí, cuando mencionaba yo este adjetivo de artificial, que adjetiva al sustantivo de inteligencia, no solo me refería a la connotación de lo no natural, que ciertamente es así, sino también a la parte de lo genuino, es decir, de lo original. Y creo que ahí esa parte, esa noción de lo que tiene o de lo que asocia como artificial hacia lo no original o a lo no genuino, sí está o sí corresponde, está en el corazón de muchas de las críticas que están dirigidas actualmente a quienes son escépticos de que la inteligencia artificial va o tiene actualmente un mismo rango que la humanidad. Yo coincido con ustedes en que actualmente no lo tiene, pero creo que los desarrolladores lo quieren llevar justamente a un nivel mucho mayor, a que sí lo llegue a tener. De tal suerte que, o sea, incluso lingüistas como Noam Chomsky, en su momento, cuando se le preguntó exactamente si la inteligencia artificial o la tecnología que se tiene actualmente era verdaderamente, debe ser preocupante para los humanos, dijo, desde mi punto de vista lingüístico, como especialista, yo les diría que no. ¿Por qué no? Porque las máquinas actualmente no nos van a producir lenguaje. Es decir, pensando que el lenguaje es el límite de nuestro pensamiento, las máquinas en este momento, en la fase en la que están, no lo están produciendo, ¿no? De tal suerte que una máquina nos podrá dar, en este caso, una descripción, una predicción incluso con los datos que tiene, pero difícilmente nos van a poder dar una explicación genuina o distinta de por qué ocurre un fenómeno. Entonces, ahí nos vamos a vincular mucho a una cuestión epistemológica que nos lleva a preguntarnos qué tanto la inteligencia artificial va a ser capaz en algún momento de poder responder causalmente a fenómenos que pueden estar muy claramente establecidos. Y eso en algún momento lo va a pregonar la física, quizás, ¿no? Hacerle preguntas a la inteligencia artificial, decir, oye, ¿existe o no la materia oscura? ¿Existe o no la energía oscura? Entonces, ese tipo de preguntas, ¿cómo las responde actualmente la inteligencia artificial? Bueno, con base en lo que produjeron humanos, que es un poco el centro de lo que está demandando el New York Times.
O sea, el New York Times está diciendo, oye, yo te acuso de plagio porque todo lo que usa la inteligencia artificial, los insumos que usa, son producidos por mí. Lo que hace la inteligencia artificial, la máquina, el algoritmo, es, digamos, remezclarlos, reproducirlos, parafrasearlos de manera distinta, pero no me está dando un rango diferente a lo que yo estoy produciendo. Entonces, esa parte me parece importante. Por eso decía yo el tema de que lo artificial, qué tanto va a ser como discutible en términos de autenticidad, en términos de si es genuino el pensamiento de lo que está desarrollando. Actualmente, coincido, no lo está haciendo, pero creo que ya no falta mucho para poder llegar a ese escenario. Muchas gracias, Armando. Oigan, el tiempo es un tirano. Te quedaron en el tintero un montón de temas. Yo les nombro en 20 segundos. Se quedó en el tintero hablar de Terminator, de Matrix, del Minority Report, de Yo Robot y de las leyes de la robótica de Isaac Asimov, que lo nombramos al principio, de Ex Machina o de Ex Machine o de Ex Máquina, que hay películas de todo este Es tema. muy buena esa película. Sí, sí, hay cosas muy interesantes. Oigan, pues muchísimas gracias. El tema se queda para el tintero. Yo los invito a que volvamos a platicar del tema. No sé si quieren la próxima semana o continuar en algunos días. Héctor de la Torre. Y nada más quisiera decir una cosa. Si le pedimos a Alexa que nos ponga los panchos, hay que aplaudirlo. Tengamos miedo cuando arme panchos. Gracias. Yo sí, por supuesto. Cuando A ver haga si no panchos. te dice, dile a tu amiguita Siri que te los ponga. Sí, pero los robots que te nombré, sí Eso los ya es hacen. ponerte un pancho. Empiezan a asustarte. Oiga, pues nada, pues ya se nos venció el tiempo. Muchísimas gracias a David Vázquez por su colaboración, a Armando Cuellar, Héctor de la Torre, muchísimas gracias. También a Betty vemos, Gutiérrez por su gracias. mensaje, a Mariana Hernández y a Alma por la producción, Alma Besares, Gracias, Alma. Gracias, Alma. a Jaime No Villarreal. tengo el gusto, Alma, pero gracias. En la Gracias. producción del programa, Jaime Villarreal, muchísimas gracias. Y pues nos estamos viendo en otra sesión más la próxima semana de Triálogos. Gracias, amigos, por acompañarnos. Nos vemos en la sana costumbre. Gracias, hasta luego. Hasta la vista, babies. Gracias por invitarme, Yo nada Héctor. más quería preguntarle a Armando, ya se nos fue. ¿Ya se cortó este rollo? Aquí ¿Qué? estoy. No, espérate. Solo salimos al aire. Ah, ok. Ahí andamos. Bueno, ahorita nos corren porque creo Es que hay que yo otros nada más le programas. quería preguntar a Armando